Muy buenas tardes para todas, bienvenidos al Meetup de julio. Mi nombre es Ania Arboleda, Events Manager de FluidaTax. Acá pueden ver todos mis datos en caso de que quieran comunicarse conmigo luego de esta sesión. Antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos hacerles. Por un lado, recuerden que si tienen preguntas, pueden realizarlas por medio del chat o en la selección de preguntas, las cuales estaremos respondiendo al finalizar la presentación. Y por otro lado, es muy importante conocer su opinión para así seguir mejorando para ustedes. Terminando el Meetup, encontrarán un código QR que al escanear los llevará a una encuesta que podrán diligenciar. Recuerden que al completar la encuesta estarán participando por una Amazon Gift Card de $50 y también recibirán esa presentación en sus correos electrónicos. Hoy nos acompaña Simón Correa, Head of Research de Fluida Tax. Acá podrán encontrar todos sus datos en caso de que quieran comunicarse con él. Y también nos acompaña Michael Rivera, Chief Data and AI Officer de Florida Tax. De igual forma, en esta diapositiva les dejamos toda esa información en caso de que quieran escribirle al finalizar esta reunión. Y damos paso a nuestro meetup de hoy, descubrimiento industrializado de CVEs con agentes de IA. Simón y Michael, adelante. Listo, gracias Dani. Gracias por esa intro. Entonces ahora, el día de hoy vamos a hablar de todo el tema de la fábrica de CVs que hemos estado construyendo. Vamos a hablarlo en cuatro unidades principales que van a ser, uno, la fábrica de CVs como tal, cómo es todo el proceso tanto desde el lado de research como del lado de la herramienta y el sistema que hemos construido desde AI. Por otro lado, tenemos la parte de números, esto visto desde el punto de un benchmark o estadísticas que nos ha dado el proyecto. Luego tenemos los desafíos que esto ha significado para el equipo. Y finalmente vamos a ver cómo, cuáles son esas futuras mejoras que estamos ya empezando a trabajar e implementar en el proyecto y las conclusiones que sacamos de todo esto. Entonces, para empezar con el tema de la fábrica, esto es, lo llamamos de alguna forma como la fábrica de CVs, es una forma de que hemos notado que no es tanto una cuestión de solamente tener un buen prompt, sino una cuestión de tener una buena línea de producción, lo que más puede llegar a dar resultados. Entonces, para contar un poco de la historia de cómo llegamos hasta este punto, pues todos vivimos el boom de la IA y todos pasamos por el momento en que salió GPT o incluso llegó GPT-4 que ya tenía un poco más de buen rendimiento de desempeño. Entonces con este tipo de tecnologías comenzamos a preguntarnos a nosotros mismos como esto deberíamos aprovecharlo, esto deberíamos hacer que tenga un impacto real en la organización y en nuestros clientes y buscamos la forma de hacerlo. Entonces de acá salieron dos decisiones importantes que fue crear un comité de IA y montar un equipo dedicado exclusivamente como a esta tarea. Entonces luego es que entra research en el proyecto, en la ecuación y es cuando buscamos no tanto o no solo como aportar a nuestros clientes desde lo que íbamos a desarrollar, sino también aportar a la comunidad de ciberseguridad. Entonces, de esa forma, Research se presenta como ese puente que se le puede aportar también a público externo y a software o proyectos open source o externos. El open source se elige porque también sube el estándar, es software muy probado, es software muy revisado, entonces esta calidad aumenta y obliga a aumentar también la calidad del sistema. Y finalmente, pues también al final es cuestión de mejorarlo. Entonces, otra forma de mejorar es tener, aparte del actor interno que eran nuestros clientes, tener actores externos que es el punto de vista de CVS, por ejemplo. Entonces acá la fábrica funciona con lo siguiente y es que se hacen cuatro cosas principalmente. Primero, se busca un TOE o un repositorio válido porque no cualquier proyecto, no cualquier repositorio es como válido desde el punto de vista que una CNA no puede sacar CVS en este. Nosotros, Fluid Attack, somos una CNA y tenemos cierto alcance, como que no podemos entrar en el scope o en el alcance de otras CNAs. Entonces es importante tener un repositorio, un proyecto, un TOE que sea válido para poder buscar y para poder reportar CVs.
Luego entra todo el sistema principal que mueve esto, que es la parte del AI SAS, que es un escáner agéntico del que vamos a hablar más adelante, pero que lo que hace es que encuentra vulnerabilidades de forma autónoma en los sistemas y luego se evalúan. La parte de evaluación se hace de forma ya con actores humanos, con investigadores humanos, que lo que se hace es descartar falsos positivos y buscar candidatos CB y finalmente todo lo que pasa al proceso anterior y llega al punto de que es candidatos a CVs válidos, se envía ya al área de research de la CNA para emitir el respectivo CV y hacer la divulgación responsable. Entonces, son como 7 pasos vistos ya más granularmente. Está la búsqueda del repositorio, la ejecución del escáner, el montaje del ambiente en local, la validación de la vulnerabilidad, la evaluación del impacto más alto de la vulnerabilidad y el reporte del hallazgo para finalmente terminar con la publicación del CV y el aporte de la comunidad. Entonces, para empezar, por el primer paso, tenemos pues que el TOE tiene que ser algo que no esté bajo el scope de otra CNA. Es decir, por ejemplo, si encontramos un proyecto, pero este proyecto, aunque sea open source, se reporta o tiene su security que está bajo el control o bajo el alcance de, por ejemplo, una CNA en particular como GitHub, solamente ellos piden a GitHub y reportan a GitHub, entonces ya hay uno como CNA no puede entrar a interceder en ese caso, como que siempre debe reportar la CNA con el scope más apropiado. Entonces, si ya la CNA tiene, perdón, el proyecto tiene una CNA asignada o ellos tienen un programa de bug bounty que reporta una CNA distinta o lo que sea, no puede ir por ahí. Entonces, como que hay que respetar ese tipo de reglas del programa de SBS. Y aparte, nosotros internamente tenemos la política, una de las políticas es que el proyecto no debe tener bug bounty para poder como reportar el CV, también pensando que muchos de los proyectos o muchas de las grandes plataformas de bug bounty son también CNAs, entonces para no entrar en conflicto, son algunas de las condiciones o son las condiciones que realmente buscamos que los proyectos cumplan antes de siquiera entrar a revisarlos. Además de esto, cuando tenemos los proyectos válidos, tenemos un algoritmo interno que nos sirve para calcular cuál es la popularidad estimada de ese software o ese proyecto, para saber cuáles son los que van a causar un mayor impacto en la comunidad sin importar la severidad de las vulnerabilidades que se encuentran. Entonces es como una forma de, tenemos, por decir un número, 70 proyectos, vamos a priorizar por aquellos que tengan una popularidad estimada más alta que el resto. Ahora para el paso 2 le doy la voz a nuestro líder de AI y Machine Learning y Data, que es Michael Rivera. Muchas gracias, Simon. Perfecto. Entonces, bueno, recapitulando un poquito lo que nos venía explicando Simón en slides anteriores, la fábrica de CVs funciona como un proceso de interacción entre agentes autónomos y humanos con el objetivo de reportar vulnerabilidades en software público, sí, en software open source. Entonces, mi objetivo acá es tratar de profundizar un poquito en el segundo paso de los que él mencionaba, y es el paso de la ejecución del escáner y cómo entra la porción pues, de inteligencia artificial en este proceso. Entonces, como que muy alto nivel, nosotros lo que hacemos en este paso de inteligencia artificial es tomar como input los repositorios de los proyectos open source y tratar pues de sacar como resultado un SARI con las vulnerabilidades identificadas pues dentro del proceso. Si quieres, regálame la siguiente, eso, por favor. Entonces, bueno, básicamente, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros hemos desarrollado internamente un concepto que se llama AI SaaS. Eh, es un concepto que ya se está utilizando muchísimo en la industria. Para diferentes organizaciones tiene diferentes significados. Para algunas será un proceso, por ejemplo, de hacer triage con inteligencia artificial de los resultados descubiertos por escáneres estáticos tradicionales. Para otras organizaciones tendrá como diversos significados que hemos encontrado, pero para nosotros en específico, básicamente lo que significa es tener una capacidad agéntica eh, que sin un piloto a bordo sea capaz de entender el código fuente
que está analizando y a partir de él reportar vulnerabilidades. Entonces, básicamente son como los pilares importantes. El primero, el análisis de código fuente. Este AI SaaS, como su nombre lo indica, pues no hace búsqueda dinámica de vulnerabilidades en los ambientes, sino que se encarga de entender y leer el código fuente y tratar de descubrir las vulnerabilidades basadas eh, en este código, pues, y en las interacciones que genera. Y la promesa detrás, pues, de esta nueva técnica es la de permitir encontrar amenazas reales dentro de los sistemas con mayor flexibilidad y mayor precisión comparado con lo que tendríamos con un escáner determinístico. Entonces, básicamente, los escáneres tradicionales son escáneres que están basados en reglas fijas, que tratan de encontrar patrones que se acoplen a esas reglas para reportar las vulnerabilidades y como que eso los hace bastante útiles para ciertos casos y menos potentes para algunos otros. Entonces, por ejemplo, algunas de las ventajas de los escáneres estáticos tradicionales es que son muy baratos de correr, corren muy rápido, utilizan muchos recursos de CPU para correr y no de GPU, que ahorita es un poco escasa, entonces por eso son relativamente más baratos. Y pues la promesa con la introducción de inteligencia artificial acá es la de tener una mayor flexibilidad. Entonces ya no solo estamos basados en reglas estáticas que nos permiten encontrar patrones fijos, sino que ahora tenemos la posibilidad de razonar sobre el código, entender contextos, hacer búsquedas más profundas y basados en esas búsquedas más profundas, tratar de encontrar vulnerabilidades con más precisión. Estas son algunas de las ventajas de utilizar inteligencia artificial, no sin sus desventajas, como por ejemplo la tendencia de los modelos a alucinar, problemas de indeterminismo que vamos a ver más adelante, el costo de correr con este tipo de tecnologías que es mucho más cara que correr los escáneres tradicionales. Entonces, bueno, básicamente existen beneficios y retos pues a superar al introducir esta tecnología. ¿Cómo funciona por dentro nuestro escáner SAS basado en inteligencia artificial? Cumple básicamente tres etapas principales en su análisis. Entonces, básicamente la primera etapa es el parseo del código. eh, entonces agarramos la base de código completa y tratamos de partirla en unidades más pequeñas, que sean más fáciles de analizar. La segunda etapa es la identificación de candidatos, donde corremos un modelo entrenado por nosotros que nos permite pues hacer más eficiente el análisis posterior. Y la última etapa es el análisis profundo, donde entra la inteligencia artificial generativa con todas sus ventajas, pues a tratar de encontrar y comprobar las vulnerabilidades. Voy a tratar de profundizar un poquito, pues, en cada uno de estos puntos. Entonces, el primero es el parseo del código. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos en estos análisis de código estáticos son bases de código gigantes que pueden estar compuestas por cientos o miles de archivos, son un montón de repositorios, millones, decenas de millones o cientos de millones de líneas de código. Entonces, como que es un universo bastante amplio el que hay que analizar. Entonces, básicamente nuestro objetivo en este primer paso es partirlo en unidades más pequeñas que sean analizables de forma más fácil. Entonces acá lo que tratamos de encontrar es los puntos como puntos de entrada o sea, como que unidades más pequeñas que en pasos posteriores nos permitan encontrar como ciertos puntos de entrada o patrones que nos hagan sospechar de vulnerabilidades. Entonces, básicamente, nosotros, por qué hacemos este parseo de código? Eh, lo hacemos para solucionar un problema que hemos identificado y como que en la literatura se llama un problema de búsqueda incompleta. Y básicamente esta búsqueda incompleta parte de cómo funcionan los modelos de LLMs que sufren de dos problemas, pues, para este tipo de tareas. La primera es el indeterminismo, es decir, que ante la primera entrada, ante la misma entrada, yo no puedo asegurar que voy a tener 100% la misma salida. Y el segundo problema es un problema de agotamiento y es que el loop de interacción con el modelo
tiene que empezar en un momento y tiene que terminar en cierto momento. Entonces, para este tipo de tareas donde necesitamos búsquedas exhaustivas, no es suficiente con tener un par de respuestas que parezcan válidas, sino que tenemos que encontrar absolutamente todas las vulnerabilidades del sistema. Se requiere que la búsqueda sea completamente exhaustiva. Entonces, lo que sucede cuando uno mezcla este indeterminismo más el agotamiento es que las vulnerabilidades que se encuentran dependen de por dónde el LLM decide empezar a analizar el sistema y en dónde decide terminar el loop. Y eso puede ser puede empezarlo en cualquier parte y terminarlo en cualquier parte, de tal forma que en corridas consecutivas sobre el mismo sistema podemos encontrar distintos conjuntos de vulnerabilidades simplemente porque el modelo decide empezar a analizar por un lado y terminar de analizar por el otro lado. Entonces, básicamente nosotros transformamos este problema de una base de código supremamente gigante en unidades mucho más pequeñas que nos permitan combatir este problema que les he mencionado. El segundo paso es la identificación de posibles candidatos. Entonces, una vez nosotros tenemos partido la base de códigos en unidades mucho más pequeñas, que olvidé mencionarlo en el slide pasado, pero nosotros lo hacemos a nivel de función. Entonces, partimos el software que estamos analizando en las distintas funciones que lo componen. Eh, una vez tenemos separadas esas unidades pequeñas, lo que hacemos es pasarlas por un modelo de deep learning que construimos nosotros de forma interna, cuyo objetivo es asociar esos snippets de código o esas funciones a posibles vulnerabilidades basados pues en entradas similares que nosotros hemos visto con anterioridad. Entonces, básicamente lo que tratamos de hacer es decir, por cada una de las funciones que encontramos, esta función se me parece a los patrones que uno típicamente ve en un SQL injection, o estos patrones que se ven en esta función se parecen a los que uno ve en un cross-site scripting, etcétera, etcétera, así con todas los tipos de vulnerabilidad que nosotros tenemos mapeados. Tratamos de asignarle unos scores de qué tan parecidos son los patrones presentes en esa función a los que ya hemos visto con anterioridad. Eh, la función de esto, sobre todo, va en términos de viabilidad económica y de la mejora del contexto del análisis posterior. Entonces, empecemos por la mejora de contexto. No es lo mismo yo pasarle una fracción de código a un LLM y decirle, oiga, basado en esta función, yo creo que ahí hay una vulnerabilidad, trate de encontrar cualquier cosa ahí, tome el código y navéguelo. Eso es una cosa, y otra cosa mucho más específica y que hace que el modelo funcione mejor es decirle, oiga, yo creo que esta función tiene patrones que hemos visto anteriormente en SQL injections, y la definición que nosotros tenemos de una vulnerabilidad de SQL injection es específicamente esta, y los patrones de falsos positivos que nosotros generalmente vemos en los SQL injections son estos, entonces tenga cuidado de eso. Entonces, como que básicamente lo que nos permite es darle muchísimo, muchísimo más contexto al prompt del análisis profundo, y de esa manera, pues, ayudarlo a que tenga mejores resultados. Y además de eso, nos permite mejorar la viabilidad económica, porque no es decir, como que tener un solo snippet y poner a modelos a que intenten encontrar absolutamente todos los tipos de vulnerabilidades posibles dentro de esa función sería económicamente inviable. Utilizaría muchas interacciones, muchos tokens. Además del tema económico, el contexto sería muy, muy, muy de alto nivel, entonces como que no tendríamos buenos resultados y gastaríamos muchos recursos en el proceso. Entonces, básicamente ese es el objetivo. Una vez nosotros tenemos los candidatos identificados, nosotros podemos decir, este snippet de código eh, eh, probablemente esté asociado a patrones que hemos visto dentro de SQL Injection. Ahí podemos pasar al análisis profundo con LLMs. Entonces, eso nos permite, como les decía en el slide anterior, como alimentar el prompt de una forma mucho más robusta, darle instrucciones específicas, qué es lo que quiero que busque cuando trata de encontrar una SQL injection, cuáles son los patrones de falsos positivos comunes con los que uno se puede encontrar,
pedirle de forma muy específica que encuentre ese tipo de vulnerabilidad. Entonces, básicamente lo que hacemos en este análisis profundo es eh, sa- darle como input el resultado que tuvimos del paso anterior, que es el candidato de vulnerabilidad, entregarle cuál es el snippet de código o la función asociada a esa vulnerabilidad candidata y además proveerle con el código fuente completo del proyecto para que él pueda navegar y probar hipótesis y buscar sanitizaciones, buscar definiciones de roles, etcétera, etcétera, para dar mejores respuestas. Con esos tres inputs, además de un conjunto de herramientas pues, que nosotros le disponemos para que haga su tarea de la mejor manera, lo que hacemos es liberar una red de agentes que básicamente tienen funciones muy específicas con el objetivo de encontrar y son especializados pues para encontrar ese tipo de vulnerabilidad. Entonces lo que van a hacer es tomar el contexto que tienen, el prompt, la vulnerabilidad candidata y ejercer como el uso sobre todas las tools específicas que nosotros le dimos para navegar el código, para probar hipótesis, para tratar de buscar sanitizaciones, etcétera, etcétera. Y al final del proceso, lo que nos va a retornar es primero un veredicto de si la vulnerabilidad, de si el snippet de código es vulnerable a la vulnerabilidad candidata que salió del paso anterior. Entonces nos va a decir si esto es vulnerable o no, no es vulnerable. Y además de eso nos va a dar una explicación eh, acerca de por qué considera que es vulnerable o por qué considera que no es vulnerable pues a esa vulnerabilidad candidata. Cuando nosotros corremos este proceso sobre una base de código completa, al final lo que vamos a generar es un reporte en un formato que se llama SARIF, que es el formato estándar para transportar vulnerabilidades de un lado a otro, y eso es lo que va a ser como el insumo principal para que el equipo de research tenga pues la capacidad de hacer sus verificaciones posteriores. Entonces, como que los primeros candidatos a reportarse como se ve, salen de este proceso y luego viene un proceso intensivo de intervención humana que les va a explicar Simón a continuación. Listo, gracias Michael. Ahora, continuando ya con el proceso justamente de validación humana y ya conociendo la herramienta, una vez que tenemos los resultados, pues hay algo que es muy importante hacer y es cuestión de, primero, el investigador tiene que montar el ambiente en local. O sea, como que una de las cosas más importantes es que esto se tiene que probar si realmente es una vulnerabilidad válida o no y para esto hay que montarlo en local con configuraciones por defecto para que realmente sea válido para CV y también el tema de entender cómo funciona este proyecto en particular o este ambiente. Entonces, ya con eso montado, el investigador puede hacer las respectivas pruebas y puede como entender lo que la herramienta pues o el sistema le dio como output en el SARIF para validar como vulnerabilidad. Entonces, ahora sí, ya tiene el ambiente montado, ya puede validar la vulnerabilidad. Ahí es cuestión de revisar cuál es el flujo de código, porque no solamente basta como que tenemos este fragmento y ya está si es vulnerable o no es vulnerable, sino que desde la parte humana hay que revisar cómo se llega a este punto, qué hay antes y qué hay después para saber si hay validaciones en otro archivo o si hay configuraciones que no estén en la función que estamos viendo. Entonces es como una cuestión de seguir todo el flujo que se ve involucrado en la entrada o en el punto donde fue señalada la vulnerabilidad. Y una vez que se revisa este flujo, ya sí se puede hacer una POC, una prueba de concepto, un proof of concept de la vulnerabilidad y probarlo como directamente en el ambiente. Entonces una vez que asumiendo todo lo anterior se cumplió y la vulnerabilidad es una vulnerabilidad válida, se puede crear una prueba de concepto que funciona, se puede como explotar en el ambiente, entonces ya lo que sigue es, ok, vamos a evaluar cuál es el impacto máximo que puede presentar la vulnerabilidad, porque puede ser, por ejemplo, una inyección XSS, pero la inyección, aunque puede estar presente en mucho software y en muchos contextos, el contexto también hace que el impacto cambie. Entonces, ¿cuál es el mayor impacto que yo puedo conseguir con este cross-site scripting en particular? ¿Qué es lo peor que puedo hacer? ¿A qué puedo acceder? Esto tiene impacto
en confidencialidad, tiene impacto en integridad o de alguna forma puede tener impacto en disponibilidad. Entonces, como que ese tipo de cosas es lo que se evalúa después. Y se asigna un score de CVSS4, que es como lo que más se maneja en la industria, que refleja precisamente como todo el impacto que tiene la vulnerabilidad en el proyecto o en el software particular. Luego de esto, entonces ya el investigador realiza el reporte, entonces como que reúne toda la evidencia necesaria, cuál es la descripción de la vulnerabilidad, la información técnica de dónde ocurre, por qué ocurre este archivo, el flujo y explicarlo bien, mandar la POC que utilizó para verificar que efectivamente la vulnerabilidad fuera una vulnerabilidad y evidencia de explotación, sea en formato de video, sea en formato de imagen. Entonces ya con esto tiene todo lo necesario para enviar el formulario a la CNA, o sea, enviarlo como a otra área dentro de nosotros mismos. Entonces ya el proceso pasa a la divulgación responsable. Entonces desde la CNA se le hace todo de nuevo como una evaluación de la vulnerabilidad, el alcance y el impacto que tienen las evidencias y con todo válido se reserva el CVE y se inicia el proceso de disclosure, que es contactar el vendor, o sea, contactar el dueño del proyecto o los dueños del proyecto o la organización y buscar como esa intermediación para que se tengan tiempos mm, como aceptados por ellos para remediar la vulnerabilidad. Y una vez que puedan remediarlo, en el mejor de los casos el vendor pudo responder y remediar la vulnerabilidad. Dijo, ok, por favor establezcamos la fecha de disclosure para dentro de un mes o para dentro de un par de semanas o 2 meses o 3 meses. Ya acordado eso, luego de eso se hace la publicación del CVE y se queda al advisory público y se le da como el respectivo reconocimiento tanto al escáner de AI SAS, que fue quien lo descubrió, como a la persona o el investigador que hizo todo el triaje y el disclosure y hizo la POC, las evidencias y toda la prueba. Entonces acá, este es como el aporte final o el resultado final que se le da y es ya un aporte a la comunidad porque esto queda público. Esto queda en nuestro listado de advisories en la página de nosotros y queda como un CVE que el mundo ya puede consultar que aplica para ese software en particular. Entonces acá tenemos un ejemplo que es un Storage CSS en el software de GLPI que aplica para las versiones inferiores a 11.0.7. Entonces es un ejemplo de una vulnerabilidad reportada con éxito a la comunidad y que se puede escalar con el vendor. Ahora surgen un par de preguntas que es, por un lado, ¿por qué industrializar este proceso? ¿Por qué no hacerlo simplemente como con un, un harness particular o un LLM particular? Y la respuesta es escala. Cuando tienes un proyecto que es tan grande, bueno, son tres respuestas. La número uno es escala. Si tienes un proyecto que es tan grande con tantas millones de líneas de código que aplica sea para proyectos open source como para proyectos de clientes, pues como para software de clientes. Entonces es difícil, como decía Michael al principio, que precisamente el escáner o el LLM en este caso pueda priorizar por sí solo qué atacar y qué no atacar sin perderse. Y probablemente esto sea distinto en cada una de las ocasiones en que lo intentes. Entonces como que no hay reproducibilidad en ese sentido. Puede que tú hagas la misma pregunta al mismo LLM, al mismo modelo pero vas a recibir respuestas distintas. Incluso aunque sea la misma función de código, puede pasar. Entonces, como que acá también el tema de la reproducibilidad aplica y pega en el sentido de que necesitamos algo que sea realmente, que tenga un cierto nivel de consistencia. Y por otro lado está la honestidad y es cuántos aciertos y cuántos desaciertos o falsos positivos se están teniendo en números. Si yo no puedo mantener los dos anteriores, que son escala y reproducibilidad, difícilmente puedo ser como honesto en los resultados que realmente me está dando. Ahora, ¿por qué hacerlo open source? Porque son objetivos reales, son objetivos que están muy revisados y son estables y pueden como tener la facilidad de que se puede como montar el ambiente en local y reproducir y tiene sus instrucciones. Entonces es un dataset que es de mucha calidad y es muy valioso y que se mejora precisamente con el tiempo. Y por otro lado está la divulgación responsable. El hecho de que sea open source facilita mucho el tema del disclosure, porque al final una CNA o un CB está pensado para un proyecto principalmente que sea público, que quiera eh,
como mostrarse al mundo de que esa vulnerabilidad existe. Entonces, en ese sentido, si yo tengo un hallazgo que está en un software open source, le estoy aportando a toda la comunidad porque todos los que utilizan esa librería o ese software pueden saber, ok, esta vulnerabilidad existe, está acá, se reproduce de esta manera y fue arreglada en esta versión de software. Y además, como que en ese sentido, como que ayuda a que se mejore para todos los usuarios y también para el vendor. em, Precisamente la seguridad de sus proyectos. Entonces, esto nos deja con CVs que tienen cierto grado, una cierta madurez en la explotación, y es porque con los pasos anteriores garantizamos que sea reachable, o sea, que el flujo de entrada del usuario o el sync que tiene la vulnerabilidad sea alcanzable y sea realmente explotable. ¿Por qué? Porque también tenemos una POC. Entonces, tenemos una prueba de concepto con la que se puede reproducir la vulnerabilidad y demostramos que esto realmente se está como atacando y lo estamos probando como el ataque. Y precisamente el hecho de que tengamos el ambiente desplegado, el hecho de que hayamos hecho las pruebas manuales de las instrucciones sobre la vulnerabilidad, como que nos afirma todo lo anterior. Entonces, aquí ya le cedo otra vez la palabra en cuanto al inicio de los números que hemos tenido para este proyecto, iniciando con la parte del benchmark, a Michael. Va, de una. Entonces, en esta sección de números vamos a hablar de eh, dos cosas particulares. Eh, Antes de pasar a los resultados del proceso de industrialización y cuántas cosas hemos reportado, etcétera, etcétera, yo quisiera hablarles un poquito acerca de por qué nosotros hemos decidido construir un sistema eh, con las complejidades que expliqué pues en la primera sección que les expuse. Entonces, como que una alternativa de las que uno tendría es nada más abrir una sesión de Cloud Code o una sesión de Codex y decirle, oiga, encuéntrame vulnerabilidades en este sistema. Eh, vamos a ver por qué nosotros, en contraposición a eso, lo que hacemos es generar como un sistema complejo pues alrededor del problema. Entonces, voy a tratar de ser leve pues con esta explicación porque podría dar para una charla entera, seguramente en el futuro lo será, pero nosotros una de las cosas que hemos hecho en este proceso de construcción es un benchmark eh, tratando de comparar estas dos situaciones que les presento, tener un sistema construido alrededor del problema o simplemente delegárselo pues a las alternativas que nosotros tenemos a la mano, como lo pueden ser Codex y Cloud Code, con implementaciones un poco ingenuas, es decir, sin tener un piloto experto a la mano, como lo podría ser un hacker experto. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue agarrar 200 snippets o porciones de código y las distribuimos de distintas formas. 100 de esas 200 son snippets de código relacionados a SQL injection, los otros 100 snippets están relacionados a cross-site scripting, y dentro de esas subdivisiones de 100 y 100, 50 son fragmentos vulnerables y 50 son fragmentos a los que nosotros le llamamos decoys, que son fragmentos que en apariencia son vulnerables, pero realmente no lo son cuando se hace un análisis profundo. Entonces lo que buscamos con esto es ver cómo se comporta con cosas que son 100% vulnerables y con cosas que buscan engañar al sistema para que piense que son vulnerables. Cuando corrimos nosotros este experimento, lo corrimos contra 5 configuraciones diferentes. 3 configuraciones de ellas utilizan nuestro sistema de AI SaaS con distintos modelos, algunos del estado del arte, unos más grandes, otros más pequeños, y otras 2 configuraciones utilizando lo que les decía, como los harness que uno generalmente tiene a la mano. Uno de ellos fue Codex con el modelo GPT 5.5 y el otro fue Cloud Code con el modelo Opus 4.7. Hay que hacer como el disclaimer que nosotros lo que buscamos con este experimento es ver cómo se compara el sistema de AI SaaS contra implementaciones ingenuas utilizando estos harness, es decir, no poniendo un piloto experto detrás piloteándolo, sino poniéndolo de forma autónoma que trata de encontrar todo lo que pueda encontrar en un sistema de forma autónoma.
Al correr nosotros este experimento, básicamente los resultados con los que nos encontramos es que, por un lado, los harness que son generalmente disponibles como Codex o Cloud Code cuentan con una precisión mayor. Es decir, que cuando afirman que algo es vulnerable, en la mayoría de los casos y con mayor proporción están diciendo la verdad, comparado con los resultados de AI SAS. El resultado en donde ellos adolecen es en el apartado de la exhaustividad. Si bien ellos mienten poco cuando afirman que algo es vulnerable, son capaces de detectar muy poquitas cosas. Entonces, si ustedes se fijan en el apartado del medio, que es lo que nosotros llamamos recall, los scores para esos sistemas disponibles para el público general son bastante bajos. Entonces, ellos encuentran poquitas vulnerabilidades, reportan poquitas vulnerabilidades, pero las poquitas que reportan las reportan bien. En cambio, con el sistema de AI SAS toma como otra noción distinta, y es ser un poco más arriesgado, sacrificar un poco la precisión con el objetivo de aumentar la exhaustividad. Entonces, eh, tiene mayor tendencia a equivocarse cuando reporta que algo es vulnerable, pero a la vez es capaz de encontrar muchísima mayor proporción de las vulnerabilidades que supuestamente debería haber encontrado. Entonces, esa es una de las conclusiones que nosotros tenemos, y es un problema pues eterno en todos los sistemas de clasificación. ¿Qué le importa más aún? Evitar las mentiras o minimizar las omisiones. O sea, como que el accionable detrás de esto es que valoro yo más. Reducir el tiempo que me toma a mí revisar cosas que no son vulnerables, o reducir el riesgo de que me hackeen porque no encontré las vulnerabilidades a tiempo. Entonces es un trade-off que todas las organizaciones que están preocupadas pues en el tema de seguridad están encarando todo el tiempo. Entonces, sí, si quieres podemos a la próxima. Y otro de los apartados que nosotros estuvimos analizando, más allá pues del performance, es el costo por vulnerabilidad encontrada. Entonces acá vemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, vemos que los software de análisis de acceso general, pues que uno tiene todo el tiempo, Codex y CloudCode, tuvieron un costo de 39 o $40 por vulnerabilidad encontrada. Para el caso de Codex, casi $70 por vulnerabilidad encontrada para el caso de Opus 4.7, mientras que la configuración que menor costo por vulnerabilidad tuvo fue la de AI SAS con el modelo GPT-5 Mini. Si nosotros nos devolvemos un momento a la diapositiva anterior, vamos a ver que ese modelo GPT-5 Mini no solo fue el que tuvo menos costo por vulnerabilidad encontrada, sino el que tuvo el F1 score más alto, pues que es la armonización entre la precisión y la exhaustividad, la armonización entre los falsos positivos y los falsos negativos, fue la que tuvo el mejor score de todas. Entonces eso le permitió pues eh, el sistema básicamente lo que permitió es, con un modelo pequeño, tener los mejores resultados y tener el costo de vulnerabilidad más bajo, bajo estas condiciones experimentales. Eso significa que AI SAS es mejor para absolutamente todas las tareas de ciberseguridad que estos otros harness disponibles. Seguramente no. Hay casos, por ejemplo, en solución de problemas de CTFs, donde estos harness han sido supremamente útiles y han podido encontrar pues un montón de soluciones. Lo que nosotros queremos expresar acá es que con estas condiciones experimentales, AI SAS tuvo el score más alto con un modelo no tan grande, y eso le permitió tener también el costo más bajo por vulnerabilidad. Dale, Simon. Ah, sí, esto es como un poco más de lo que ya les venía diciendo. Eh, Como que la conclusión a la que queremos llegar es que no es el modelo más grande el que me garantiza a mí los mejores resultados, sino tener un sistema completo construido alrededor de la tarea. Por ejemplo, nosotros cuando comparamos AI SAS con Codex bajo el mismo modelo, tuvimos un 1.8 veces mejor rendimiento en F-score.
Codex tuvo 0.16 en F-score, AI SAS 0.29 utilizando el mismo modelo GPT 5.5, pero también como otra de las conclusiones pues importantes en este estudio que hicimos es que ni siquiera tener el modelo más grande garantiza que voy a tener pues los mejores resultados. La mejor configuración de todas fue la de AI SAS con un modelo pequeño que es GPT-5 Mini, que es un modelo, valga la reiteración, pequeño y de hace un año, ni siquiera es el estado del arte. Entonces, como que hay que construir el sistema completo pues para la tarea y eso es lo que en general da los mejores resultados para nosotros. Para cerrar, esa es la razón por la cual nosotros decidimos construir un sistema complejo, pues, en lugar de delegarle la tarea a uno de estos harness de acceso general. Si quieres, Simon, te doy la palabra para que nos cuentes qué ha pasado con los resultados del proceso completo. Dale, Michael, gracias. Acá para contarles como números que tenemos desde el lado de research en cuestión del uso del escáner del AI SAST. Entonces, básicamente el escáner ha tenido alrededor de 24 semanas de desarrollo, pero 7 de esas semanas, que son las últimas 7, han sido semanas de búsqueda activa con investigadores que se han dedicado a precisamente tomar esos resultados del escáner y revisarlos para saber si son vulnerabilidades reales o son falsos positivos o siendo vulnerabilidades reales aplican para CVEs. Esto nos ha dado un promedio de alrededor de 5.3 CVEs por semana y tenemos un equipo con una fuerza que son 3 ingenieros desarrollando el sistema, un researcher revisando pues activamente todo el output del escáner y todas las vulnerabilidades, construyendo todo el paso a paso que vimos anteriormente, que eran los 7 pasos, lo hace un researcher, un líder de CNA, que es quien revisa como todo lo que se envía ya, cómo se ve, y 0.5 researchers validando todo eso. Esta parte es como muy curiosa que son 0.5 researchers, pero es porque tenemos 2 personas con alrededor de un cuarto de tiempo dedicadas a buscar exclusivamente como repositorios o todo es targets of evaluation o proyectos válidos para CVs que nos puedan servir para escanear y evaluar como cuáles son aquellos que son más, tienen un mayor índice de popularidad, entonces debemos priorizarlos. Esto nos ha dado, en cuestión de proyectos, 260 proyectos buscados, 141 aptos para CVs, que es más o menos el 54%, 74 proyectos sobre los que se ha ejecutado el escáner, que es el 52%, 41 proyectos con hallazgos, que sigue siendo el 55%, y 14 proyectos con candidatos a CVs. Entonces eso nos da, bueno, esto estaba como actualizado hasta el viernes de la semana pasada, pero ya pues como que les puedo traer nuevos datos, nos daba 37 candidatos a CVs con 28 CVs públicos, ya hace poco se descubrió un nuevo, entonces actualmente en este momento estamos a 38 candidatos a CVs con 28 CVs públicos. Viéndolo como lote a lote, lo que hemos hecho es que hemos trabajado por batches. Entonces, hacemos una ronda de escaneo sobre una cierta cantidad de proyectos, revisamos todo lo que devenga de esos escaneos y luego pasamos al siguiente. En un inicio tuvimos muchos CVs, pero la mayoría de esos CVs se concentró en un número muy reducido de todes. Y la idea no es como tampoco solo concentrarnos en un solo proyecto o en pocos proyectos, sino tratar de variar CVs en varios proyectos. Entonces, para esto, como que cambiamos la metodología y luego en los batches siguientes hemos ido buscando tener una mayor variedad de proyectos, más que concentrarnos en unos pocos o en uno solo. Entonces, por eso los números han ido creciendo, hemos ido aprendiendo del pasado, pero han empezado a crecer en ese sentido, solamente que hay que hacer como clara esa afirmación de por qué un primer lote tenía más y ahora está gradualmente incrementando. Esto nos da, cuando teníamos 35 candidatos, un total de 31 de XSS, lo que indica que nuestro sistema es como muy bueno detectando XSS. Recordemos que acá tenemos 3 vulnerabilidades. Inicialmente teníamos dos que eran XSS y SQL Injection. Luego pasamos a una tercera que es autorización, que se pasó a hacer relativamente poco de
XSS teníamos 31. En este momento, en este instante, precisamente confirmo que tenemos 33 candidatos a CVs de XSS, tenemos 3 candidatos a CVs de SQL Injection y 2 candidatos de autorización, que antes nos daba 35, ahora nos da un número total de 38. Entonces, como autorizado a última hora, esos son los números que tenemos. Esto nos ha presentado una serie de desafíos y acá le doy de nuevo la palabra a Michael, que son desafíos que se han ido como enfrentando a lo largo del proceso y de lo cual hemos ido como aprendiendo y seguimos trabajando. De una, Simon, mil gracias. Entonces, vamos. El primer desafío que nos hemos encontrado es la tendencia de los modelos a alucinar, lo que genera falsos positivos. En nuestras mediciones actuales, más o menos 3 de 4 candidatos que se presentan para eh, liberarse como CVs, 3 de cada 4 terminan siendo falsos positivos. Entonces, ha presentado diversos retos y nos ha generado a nosotros mucho feedback. El primero es que la navegación, tener una buena navegación en el código es supremamente clave pues para que el sistema pueda hacer un análisis completo. El segundo es que es necesario que el sistema, que la gente tenga eh, nociones acerca del sistema que está evaluando. Por ejemplo, nos hemos encontrado en muchos casos donde, por ejemplo, el patrón vulnerable existe, la inyección existe, pero cuando vamos a revisar a profundidad, resulta que esta inyección eh, no es un bug, sino que es una característica del sistema que está permitida. Entonces existen diversos sistemas donde, por ejemplo, los administradores se permiten ejecutar eh, eh, inye- eh, cross-site scripting para esos roles de administradores o superadministradores. Entonces patrón vulnerable, si bien existe, el contexto de la aplicación dice que debería ser permitido porque es un feature y son features documentados. Entonces son retos con los que nos hemos encontrado. La navegación es supremamente importante y la búsqueda extensiva de posibles sanitizaciones o de posibles configuraciones que hagan que la vulnerabilidad no sea explotable. Entonces, como que esta es una de las ganancias que nosotros hemos tenido con el proceso de research, la capacidad de tener mucho feedback rápido, feedback humano acerca de cómo nos estamos comportando, pues, en términos de detección. Dale, Simon, la siguiente, por favor. El siguiente problema y desafío con el que nos hemos encontrado, lo mencioné un poquito al principio, y es el tema del indeterminismo. Entonces, en nuestras iteraciones iniciales, una de las cosas con las que nos encontramos es que si nosotros corríamos 11 veces el mismo análisis sobre el mismo snippet de código, nos daba 7 veces que sí era vulnerable y 4 veces que no era vulnerable. Entonces, eso es una como de las enseñanzas que nos ha dejado este proceso de research, de que antes de usted tener scores de precisión, antes de medir F1 scores, antes de medir el performance del modelo, tiene que medir la consistencia de las respuestas del mismo, de tal forma que sus análisis posteriores con números tengan sentido. Si uno tiene un sistema que es altamente variable, que es supremamente no determinístico, y luego trata de calcular performance de ese modelo, al final no va a saber si es que el modelo lo está haciendo bien o mal, o es cuestión del azar, pues que se alinearon los astros y para ese análisis específico los números fueron buenos y para el siguiente pueden ser malos. Entonces, el indeterminismo es una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando arduamente para reducir. Ahí hemos encontrado cosas como en términos del manejo de la temperatura de los modelos, que es como un paño de agua tibia, pero no lo soluciona. Otros temas otras técnicas como de autoconsistencia, que es correr el modelo varias veces y generar conclusiones por votos de mayoría, cosas de ese estilo, y tratar de calibrar esas soluciones a los problemas con la viabilidad económica pues del sistema. Entonces, ese es otro de los problemas que hemos estado trabajando. Y el siguiente reto con el que nos hemos encontrado es el tema de la ventana de exposición. Seguramente muchos de ustedes han encontrado, han
he escuchado en los últimos meses que las ventanas de exposición se están volviendo cada vez más cortas con el uso de inteligencia artificial. El tiempo que pasa entre la publicación de una vulnerabilidad y la explotación de la misma antes era de meses, luego pasó a ser de días. Ahorita algunos hablan de que esa explotación es en horas y esos son problemas reales que tienen los sistemas actuales y pues nuestro objetivo y nuestra razón de ser es tratar de reducir esa ventana eh, de exposición de los sistemas lo mayor posible, de tal forma que tengamos como la mínima posibilidad de explotación una vez se encuentran las vulnerabilidades. Entonces, esto, la invitación que nos deja es hacer rápido, a tratar de encontrar todas las vulnerabilidades, a tratar de encontrarlas de la forma más rápida y precisa posible. Listo. Regálame la siguiente. Ah, dale, Simon. Gracias, Michael. Entonces, ahora sí, para dar un cierre, vamos a hablar de las futuras mejoras. Por un lado, estamos como tomando algo que nos puede dar mucha calidad al proyecto y es el tema del AI DAS. Todo lo que hablamos anteriormente es el AI SAS, es un escáner de código estático. Ahora lo que estamos trabajando es en un escáner dinámico. Entonces, lo que hace este escáner es que toma un CVE, construye el exploit funcional y verifica en un ambiente aislado, teniendo el código fuente y la descripción de la vulnerabilidad, si realmente es explotable o no es explotable. Entonces, con esto podemos como mejorar pues varios de los desafíos, incluyendo el desafío de los falsos positivos, porque esto nos aporta más calidad. Entonces, nos da como esa explotabilidad que también la parte humana entra mucho a tocar y a verificar y nos puede como incrementar, como dar más a mejor calidad. Entonces, es algo en lo que se está trabajando. De hecho, los primeros 25 exploits que ya se habían sacado con AI DAS, CVEs, perdón, que se habían sacado con AI DAS, SAST, se pudieron convertir efectivamente en exploits funcionales al primer intento utilizando un agente de exploración como GPT 5.6 Luna y los 25 se pudieron armar sin problemas usando menos de $20 en tokens. Entonces así, pues obviamente si nosotros podemos armarlo, un atacante también. Lo importante es como reducir esa ventana de explotación tratando de confirmar esto mucho más rápido para concentrarnos en las vulnerabilidades que realmente son explotables y son funcionales y están confirmadas. Entonces nos da calidad a todo el sistema y a toda la fábrica. Y otra de las mejoras o de las cosas en las que se están trabajando es, al principio habíamos hablado que tenemos SQL Injection, XSS o Cross-Site Scripting y autorización. Ahora lo que estamos implementando es nuevas vulnerabilidades que son NoSQL Injection, autenticación y denegación de servicio. Entonces, esto como que también poco a poco nos va llevando una nueva familia de vulnerabilidades que también pueden aportar en cuestión de riesgo y de impacto y mejorar el sistema o la fábrica completa. Lecciones claves que nos llevamos de todo esto ya para ir cerrando es cuestión de que para generar como la industrialización, es muy importante el sistema y no solamente el modelo. Entonces, como que un modelo más grande no necesariamente implica un mejor desempeño en el sistema completo. Por otro lado, si tenemos como datos que son medibles, que son consistentes, que son bien curados, esto hace que realmente toda la fábrica siga manteniendo un cierto nivel de consistencia. Y finalmente, una conclusión que pues como que siempre vamos a mantener es que la IA al final no reemplaza a los hackers, sino que multiplica y acorta la ventana de exposición para que se pueda aportar como ese de forma más rápida a la comunidad, pero es un amplificador más que un reemplazo. Ya ahora sí le doy la palabra a Dani para que pasemos con el tema de las preguntas. Y por acá les dejo por supuesto, el QR y el link y nuestras redes para que nos den feedback de la charla y todo lo que tengan para aportarnos. Claro que sí, muchas gracias Simón y Michael. Bueno, ahora vamos a iniciar con la sección de preguntas. Tenemos por aquí una primera pregunta y es, ¿qué otros proyectos o entidades están buscando de forma industrial vulnerabilidades con IA? Ok, hay hay una investigación que realizó la Universidad de Berkeley
que justamente reunía muchos proyectos que estaban precisamente en esta tarea y de hecho hasta hace un par de días aparecíamos en el top 5 de cuáles eran esos equipos que más habían encontrado vulnerabilidades en los últimos 90 días. Otros equipos que también están principalmente metidos en este tipo de proyectos son, por ejemplo, Microsoft, Anthropic, Aisle, entre otros. Perfecto, Simón. Tengo por acá otra pregunta. ¿Cuánto cuesta realizar toda esa infraestructura? Si quieres, yo agarro esa, Simon. Dale. Es difícil darte un número específico de cuánto cuesta montar toda esa infraestructura. Lo que sí te puedo decir es que nosotros lo que procuramos es que la mayoría de los costos sean escalables al nivel del producto. Es decir, si nosotros analizamos más tipologías, el costo debería crecer como proporcionalmente con esas tipologías que se analicen. Si analizamos más repositorios o más proyectos, como que el costo debería crecer de forma proporcional con esos proyectos adicionales que estamos analizando. Entonces, básicamente lo que tratamos es de que el grueso del costo de la infraestructura o del sistema sea costo variable y no costo fijo. Eh, Dentro de estos costos variables, pues tenemos, creo yo que el principal que son los tokens, pero también tenemos que manejar infraestructura para desplegar las máquinas. Entonces, entre más sistemas, más máquinas, entre más sistemas, más tokens. Eh, Utilizamos por allá algunos modelos de embeddings también que nos facilitan a nosotros la tarea de ejecutar nuestro modelo de candidatos. Dentro de los costos fijos, que son pocos, tenemos costos fijos de las GPUs que utilizamos nosotros para correr nuestro modelo de deep learning entrenado. Entonces es como una combinación de las dos cosas, siempre procurando que el grueso del costo esté en costos variables para que escale pues con nosotros y con las necesidades pues, del negocio y el programa de research. Perfecto, chicos. Otra pregunta por acá. ¿Hay entidades que sean reacias a este proceso porque es automatizado y lo prefieren manual o al revés, que solo ahora le crean a lo que dice la IA y no al proceso manual? Una buena pregunta. Mm, Yo tengo ahí unas nociones al respecto. Yo creo al final del día que la mejor combinación se ha encontrado con la combinación de inteligencia artificial y como revisores humanos, pues que le den un sello de calidad a lo que encontró la inteligencia artificial. Cuando se usa exclusivamente la inteligencia artificial, hay problemas. Nosotros hemos visto un par de casos de, por ejemplo, organizaciones que han apagado sus programas de bug bounty porque la lluvia de solicitudes que les llegaban con inteligencia artificial era completamente inmanejable. Pero a la vez hemos visto que la cantidad de CVs que se reportan año a año sigue creciendo y ha crecido como un poco más empinado desde que tenemos acceso a la inteligencia artificial. Entonces, eso me hace pensar como que es en la combinación de los dos mundos en donde se encuentra el mejor resultado. yo creo que yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, como que realmente la parte como de inteligencia artificial aporta velocidad y la parte humana aporta calidad. Entonces, como que lo mejor de ambos mundos es el equilibrio entre mezclarlos de forma conjunta. Muchas gracias, chicos. Tengo otra pregunta por acá. ¿El sistema es el mismo para cada modelo? ¿Han probado un sistema que se adapte a cada modelo? ¿Un sistema para cada modelo? A ver, dentro del sistema, viéndolo como un todo, hay cosas que son reciclables y cosas que no son reciclables cuando uno cambia el modelo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos al diagrama de las cajitas que les mostré al principio, la conversión de sistemas de bases de código en snippets pequeños, eso es reciclable independiente del modelo que se utilice. El modelo de candidatos que nosotros, si quieres regálame otras 3 diapositivas atrás ahí. El modelo de candidatos que no es la siguiente. La identificación de candidatos es reciclable independiente del modelo que nosotros utilicemos, pero dentro del análisis profundo hay muchas cosas que no son reciclables y sí tienen que ser adaptadas al modelo específico. Entonces, por ejemplo, los prompts tienen que ser completamente modificados cuando uno cambia el modelo. No es que uno mantiene todo completamente estable, deja los mismos prompts, deja la misma arquitectura de agentes,
y cambia para un modelo más grande y obtiene mejores resultados. Lo que nosotros hemos visto es que eso no pasa. Cuando uno cambia el modelo, tiene que modificar la arquitectura de los agentes que exploran y tiene que modificar los prompts, tiene que modificar los esfuerzos de razonamiento para que eso al final dé un buen resultado. Perfecto, chicos. Por acá tengo otra pregunta y es, ¿qué estrategia aplican para corregir las vulnerabilidades? Eh, Mm, yo creo que ahí, digamos, para hacer una aclaración, nosotros como CNA lo que hacemos es que reportamos la vulnerabilidad y digamos que podemos acompañar al vendor directamente para que entienda cuál es el problema, dónde está el problema, para que él encuentre la forma más adecuada de resolverlo. O sea, nosotros no directamente aplicamos un fix o directamente como que damos una solución porque también podríamos entrar como en ese dilema de ser juez y parte. Entonces, como que digamos que nosotros diéramos una solución y esa solución luego llegara a ser vulnerable, entonces ahí se vuelve un problema. Entonces, más bien lo que hacemos es tratamos de acompañar al vendor lo más posible en todo lo que es el entendimiento de la vulnerabilidad y dónde está y por qué se da. Y ya el experto del software, que realmente al final es el vendor, es quien hace el fix con el tiempo que realmente nos diga y considere necesario. Pero ellos son quienes lo implementan, no nosotros. Perfecto, chicos. Y por acá una última pregunta tengo. ¿Hay algún ranking de lenguaje en que hayan encontrado más vulnerabilidades? ¿Han revisado repos de Python, etcétera? Mm, podríamos sacar el ranking, pero en este momento creo que no lo tenemos. Mm, Sí, pues es algo que quedaríamos debiendo. O sea, como que podríamos sacar un ranking de en qué lenguajes hemos encontrado más cosas, sí lo podríamos sacar tranquilamente, pero como que en este preciso instante no lo tenemos. Perfecto, chicos. Les agradecemos mucho a ustedes por estar acompañándonos en el Meetup de hoy. Recuerden a todos escanear el código QR para que esta presentación pueda llegarles y también puedan participar por la Amazon Gift Card de $50. Damos gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a estar atentos en todas nuestras redes sociales y grupos de Meetups para que reciban información de nuestras próximas reuniones. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde, hasta luego. y gracias, hasta luego. Yes.